como innecesario. Y en esta ocasión vamos a ver por qué es importante. También vamos a conocer un poco lo que es la pirámide de documentación que aplica para todos los controles, no solamente para la ISO. Vamos a ver lo que es la estructura del anexo A, donde me muestran los controles de la norma como tal. Vamos a obtener algunos principales documentos requeridos. Les voy a mostrar unos ejemplos de algunos documentos que se manejan cuando se hace la parte de implementer. Y vamos a tener una definición de rangos por control a nivel de lo que es la ISO como tal. Entonces, ¿qué es seguridad de la información? Bajo un cambio de paradigma con seguridad de la información por esta nueva era que estamos llevando a nivel de transformación digital. Según la norma ISO 27000, seguridad de la información se define como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esos son sus grandes principios, sus grandes rasgos, es la forma como la norma la conceptualiza. Sin embargo, se adiciona a este concepto las propiedades de no repudio y fiabilidad, que en la actualidad son muy importantes y están siendo tomadas dentro de lo que es el concepto como tal de seguridad de la información para aplicarlo a las organizaciones. Entonces tenemos que la seguridad de la información es un tema estratégico que permite gestionar de manera eficiente, efectiva y eficaz la tecnología de los procesos de negocios y recursos humanos. Para ello se requiere liderazgo, compromiso e inversión de tiempo. ¿Por qué? La seguridad de la información, desde hace muchísimos años, como mi mentor Alfredo Hernández me enseñó, siempre se ha visto en una tríada perfecta entre tecnología, procesos y recursos humanos. ¿Por qué? Si no tenemos los procesos de negocios bien definidos, la tecnología realmente nos va a quedar vacía. Y si no tenemos un recurso humano que utilice esa tecnología y que sepa los procesos de negocio, pues nos quedaría un hueco, un vacío donde no podemos llenarlo. Entonces, para seguridad de la información y para transformación digital, esta es una triada perfecta que se va a llevar muchísimo y se va a ver y se va. Es súper importante que se manejen de esta forma: tecnología, procesos y recursos humanos. Liderazgo y compromiso e inversión de tiempo. Para poder implementar seguridad de la información en una organización, es sumamente importante que el nivel estratégico, es decir, los sponsors, el cliente como tal, los stakeholders y toda la comunidad de lo que son directores, gerentes, coordinadores, este tipo de cargos, mantengan un liderazgo y un compromiso en aplicar esta norma y en aplicar los controles de seguridad de la información, así como la inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque si no tenemos tiempo para aplicar todos los controles, para llevar a cabo este sistema de gestión, pues no estamos haciendo nada. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos reconocer que la gestión de la seguridad de la información requiere de una estrategia alineada con el negocio y sus objetivos, así como lo de los recursos humanos, tecnológicos y de un conjunto de actividades dirigidas y coordinadas por un líder que permita la expansión de seguridad de la información en toda la organización, desde la alta dirección hasta los usuarios finales. Y por supuesto, quizás lo están pensando ya, ¿quién es el líder que se va a encargar de coordinar toda esta parte para llevar a cabo seguridad de la información? En principio va a ser el implementer, porque es el que se va a encargar de implementar, valga la redundancia, lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información en una organización. Por eso es importante y por eso es que tiene tantos desafíos: mantener un liderazgo, mantener un compromiso entre todos los niveles estratégicos, entre todas las unidades de negocio y, por supuesto, invertir tiempo sobre eso. ¿Cómo está estructurada la seguridad de la información? Vamos a ver ejemplos de procesos de seguridad de la información. Esto es un tema álgido y contradictorio porque con los actuales cambios que se están presentando se ven muchos paradigmas a nivel de los procesos. ¿Qué tratamos de hacer con esta intravenosa que le estamos proporcionando hoy? Mostrar los procesos generales que engloban seguridad de la información, ya que seguridad de la información es un paraguas que abriga todo y trabaja de forma transversal en una organización. Dentro de sus procesos, por supuesto, de la seguridad de la información, vamos a tener continuidad del negocio. Muchas personas siempre lo dejan afuera y piensan que continuidad del negocio es extracurricular, por decirlo de alguna manera, a seguridad de la información. Y ellos van de la mano, porque el uno complementa al otro. Dentro de continuidad del negocio tenemos lo que es contingencia y resiliencia.
muchas personas y muchas organizaciones también los ven a los tres de forma diferente y los ven como procesos separados. Continuidad del negocio internamente puede gestionar los procesos de contingencia y puede gestionar los procesos de resiliencia, porque estos tres están íntimamente relacionados. Y con todo esto de la transformación digital, con todo esto del trabajo desde casa, ellos están trabajando sumamente de la mano y a potencia a 1000, porque es lo que se necesita mantener en la actualidad. También tenemos los procesos de ciberseguridad, un concepto relativamente nuevo dentro de lo que se está viendo en seguridad de la información. ¿Por qué? Porque ciberseguridad me abarca muchos procesos internos, sobre todo la parte de protección y resguardo de la información y los datos. Tenemos también lo que es seguridad perimetral lógica. Hay dos tipos de seguridades en una organización. Perimetral. La perimetral física, que se encarga de toda la seguridad de los edificios, toda la seguridad de las zonas, toda la seguridad de infraestructura física. Y luego tenemos la seguridad perimetral lógica, que va de la mano con seguridad de información, que se encarga de resguardar y defender toda la parte de los sistemas a nivel de redes, de comunicaciones, todo lo que es la parte de Internet, todo lo que es la parte de los antivirus que conocemos en las organizaciones. Todo eso se encarga de perimetral lógica. Es una protección defensiva, él defiende. Luego tenemos seguridad tecnológica. Ella trae ahorita una connotación, ella es ofensiva y está muy relacionada con ciberseguridad y seguridad informática. Y telemática también he escuchado que la llaman. O sea, seguridad tecnológica es llamada de muchas maneras. Sin embargo, sus procesos siguen siendo lo mismo. Es importante, muy, muy importante, separar y tener bien claros los conceptos de lo que es seguridad de la información y seguridad informática. Son dos cosas diferentes. Seguridad de la información me abarca todo. Seguridad de la información es estratégica. Seguridad de la información está uno de los pilares principales porque él controla todos los procesos y sus procesos internos. Seguridad tecnológica, seguridad o seguridad informática es una protección a la defensiva. Es la parte de los controles de acceso, es todo lo que es la parte de la seguridad en los directorios activos, de los correos, todo este tipo de seguridad la brinda seguridad tecnológica. ¿Por qué en algunos casos he escuchado que la menciona seguridad tecnológica o ciberseguridad? Porque los tienen unidos. No significa que esté malo. Al contrario, va a depender también muchísimo de la organización y de las personas que estén creando la unidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los CISOs o los gerentes del área o los coordinadores del área como tal pueden tomar ciberseguridad, incorporar seguridad perimetral lógica y seguridad tecnológica adicional a lo que es la ética del hacking, que es muy importante en estos tiempos, sobre todo en la parte de desarrollo de software y todo lo que es la parte de Internet, y el compliance. Esta parte es de cumplimiento, de cómo yo doy respuesta a los controles que debo implementar, a los mecanismos de seguridad que me piden que lleve cada control que tiene la norma. Entonces, a nivel general y a grosso modo, estos son algunos de los procesos que puede tener lo que es seguridad de la información. En ciberseguridad podemos dividirlo muchísimo más, podemos dividirlo en forense digital, podemos dividirlo en arquitectura de ciberseguridad, o sea, es dependiendo de la organización, vamos a tener los procesos. Aquí solamente quisimos mostrarle una estructura general de los procesos principales o de los más escuchados que se tienen a nivel del término de seguridad de la información o de una unidad de seguridad de la información. Como les comenté, es un paraguas que cubre todo. Entonces, dentro de la importancia de seguridad de la información, ¿por qué es importante conocer seguridad de la información? Es un tema en estos momentos que es sumamente importante, no solo por la transformación digital abrupta que se ha venido presentando y arrolladora y todos estos nuevos retos que ha traído lo de trabajar en casa, lo del home office, sobre todo para países latinoamericanos que en estos momentos llevamos como desunidos en lo que es la parte de ciberseguridad. Sin embargo, la importancia de seguridad de la información en las organizaciones, implementarla, y no solo implementarla, sino también conocerlas como individuos y traspasar esos conocimientos a nuestros familiares y nuestros amigos para que puedan protegerse de los atacantes, porque a veces uno piensa que seguridad de la información no es solamente para las organizaciones, no, también aplica para nosotros, y es importante que la conozcamos. Entonces, una de sus partes importantes es que permite diseñar estrategias tácticas y operativas para gestionar seguridad ofensiva y defensiva. Es lo que estamos viendo en los procesos.
Los procesos que yo pueda definir para una unidad organizacional a nivel de seguridad de la información me va a definir todo lo que yo voy a hacer a nivel funcional y a nivel de responsabilidad de esa unidad como tal. Permite brindar mecanismos de seguridad técnicos que resguardan los activos de la información. Hay que estar claro, me van a decir, no, pero es lo mismo. Las estrategias tácticas y operativas vienen de los niveles como gerentes, en algunos casos o en algunas organizaciones son directores o coordinadores, o sea, dependiendo de si la estructura es plana o es vertical, o sea, si tiene muchos cargos. O sea, los mecanismos de seguridad son a nivel técnico y eso es lo que me permite, los que los controles me dictan para yo poder definir cómo voy a proteger a nivel ofensivo y defensivo la organización o mis implementos como las laptops, los equipos, los PC, los celulares, todo ese tipo de cosas, ¿sí? También vamos a tener brindar guías técnicas para la implementación de los controles. Todo está relacionado. Permite dar cumplimiento con controles y estándares internacionales, como las normas PCI, como las normas CIS, como el COVID-5, entre otras. Permite gestionar soportes sustentables de cumplimiento de controles. Cuando vienen las auditorías, lo primero que me van a pedir los auditores son soportes sustentables. ¿Qué son soportes sustentables? Son soportes que me dicen que realmente lo que estoy haciendo está ahí. Son soportes fiables que me garantizan que se están cumpliendo los controles adecuadamente. Pueden ser un print de pantalla, puede ser un reporte del log, puede ser un recorrido dentro del sistema para que se vean las reglas del firewall, si no quiero sacar un reporte para no tenerlo por allí. Ese tipo de soportes sustentables que me realmente me hacen valedero de que yo no tenga una no conformidad, sino al contrario, que tenga una conformidad sobre la regla o el control que estoy aplicando. Genera valor a la organización resguardando los procesos de la organización de forma transversal. ¿Por qué? Ya lo dijimos, seguridad de la información aplica de forma transversal a todos los procesos. No hay proceso que se escape de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque todos manejan información y datos. En los sistemas, en los aplicativos tecnológicos manejamos todos los datos, manejamos cifras, manejamos cantidades, manejamos mucha información que está allí. A nivel de procesos manejamos información de cómo se ejecutan, de cómo se llevan, de quiénes son los responsables, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos de esa manera. Por lo tanto, toda esa información, todos esos datos, seguridad de la información los tiene que resguardar a través de qué? De mecanismos de seguridad. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a los controles y estándares. ¿Por qué? Porque generamos guías técnicas. También permitimos gestionar los riesgos y la mejora continua. Últimamente se ha lo que es la gestión de riesgos y la mejora continua, porque estamos en esta transición de lo que es la transformación digital, como ya les he dicho en otras oportunidades. Es un tema álgido, porque aunque ya veníamos trabajando sobre esta transformación digital, pues con estos cambios o con este incidente a nivel mundial fue algo abrupto e intempestivo que tuvimos que adoptar. En muchos países ya estaba lo que era la parte de la transformación digital, el home office, trabajar por horas, y sin embargo ellos también estaban en un periodo de madurez. Acá nos ha tocado a nivel mundial madurar de forma abrupta, rápida, hacer una forma cambiante, aplicar lo que es la agilidad, la creatividad y la innovación. Entonces, a través de la seguridad de la información podemos gestionar esos riesgos. Y gestionando esos riesgos, por supuesto, vamos a aplicar una mejora continua sobre los procesos del día a día. También se gestionan los incidentes minimizando la materialización de riesgos. Una vez que tenemos identificado las vulnerabilidades y podemos gestionar los riesgos, pues ¿qué hacemos? Minimizamos que esos riesgos puedan materializarse y generar una crisis dentro de la organización. Y por supuesto, se crea una base de conocimiento con la información documentada de los procesos. Como les comenté en un momento, la parte de la información documentada o los documentos, como le dicen, políticas, normas, procedimientos, a nivel organizacional siempre fueron vistos con desdén. ¿Por qué? Porque es fastidioso sentarte, agarrar, documentar, procedimentar. Las personas no leen los documentos, las personas dejan que el documento sea letra muerta. Sin embargo, una vez más, con esta situación que está sucediendo, pues la valía de la información documentada se incrementó en un 1000%. Es importante mantener todo documentado porque en un momento de contingencia, en un momento de crisis, podemos brindar adiestramientos o talleres o inducciones a las personas que están ingresando a través de esa documentación.
podemos saber cómo se está trabajando y cómo podemos mejorarlo a través de esa documentación. Podemos verificar que se estén implementando controles y mecanismos de seguridad a través de esa documentación. Entonces, con esto, una de las cosas que me permite lo que es seguridad de la información es tener documentados los procesos de seguridad de la información y de los procesos críticos de la organización. La norma ISO IEC 27001-2013. ¿Qué es esta norma y cuál es su aporte de valor a lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información? Es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización ISO. Y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. Su primera revisión fue en el 2005 y fue desarrollada en base a la norma británica BS 77992. Esta norma británica está basada en lo que es Basilea, no sé si alguno lo ha escuchado. Es un código, un grupo de hace muchísimos años que ha trabajado en lo que es la parte de la calidad. Se dedicaron a establecer estándares de trabajo para ciertos procesos para que la información entre los países pudiera colindar y pudiera manejarse de una forma más sencilla, más fácil y por supuesto más entendible para todos. Esta norma se actualizó en el año 2013 y ahora su nombre completo es la ISO IEC 27001-2013. Cada vez que hacen una actualización, ellos le colocan el año al final para identificar cuál fue el año en que se actualizó. Está conformada por 114 controles, 14 dominios y 35 objetivos. Les puedo decir que esto que está resaltado en azul claro es una pregunta de certificación del examen. Te van a preguntar cuántos controles, cuántos dominios y cuántos objetivos contiene la norma. Entonces deben estar claros que son 114 controles, 14 dominios y 35 objetivos. Su eje central consiste en garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio de la información y los datos. Su filosofía se basa en gestión de riesgo, gestión de incidentes y por supuesto la gestión de estrategias de seguridad. Importantísimo. Esta norma nos va a brindar una llave a un mundo diferente. Yo les puedo decir que yo he trabajado en seguridad de la información hace más de 15 años. Tuve un gran mentor en seguridad de la información y trabajábamos con esta norma cuando era la del 2005 y con estos cambios que se han propinado, de verdad que es la llave mágica, les podría decir. Es una llave mágica que al momento de comprenderla y conocerla van a ver todas las bondades que tiene y sobre todo el rol de implementer que siempre es abandonado y olvidado. Es muy, muy importante dentro de estos sistemas. Ok, dentro de las normas ISO, la serie 27000, porque les cuento que esto es una familia grande a nivel de normas y todas están evocadas a lo que es seguridad de la información para hacer complemento. La ISO 27000 contiene solamente el vocabulario en el que se apoya el resto de las normas y es similar a una guía o diccionario que describe los términos de todas las normas de la familia. Este vocabulario o diccionario, pequeño diccionario de seguridad de la información, nos va a mostrar todos los conceptos de todo lo que necesito. La ISO 27001 es el conjunto de requisitos para implementar el sistema de gestión y seguridad de la información. Es la única norma certificable de las que se incluyen en la lista y consta de una parte principal basada en el ciclo de mejora continua y un anexo A en el que se detallan las líneas generales de los controles propuestos para el estándar. Para aquellas personas que están evocadas en el mundo de la seguridad de la información y que desean certificarse, esta norma va a ser su Biblia. La van a tener con ustedes todo el tiempo porque es la que les va a permitir guiarse, evaluar, diagnosticar y llevar a cabo todo lo que es la parte de implementación en un sistema de gestión de seguridad. La ISO 27002 va de la mano con la 27001, son gemelas. Aquí vamos a ver también los 14 dominios, los 35 objetivos y los 114 controles. ¿Cuál es la diferencia? Que la norma 27002 me va a permitir apoyarme con mejores prácticas para aplicar los controles. Ella me va a decir el control y me va a dar una serie de recomendaciones por control que podría aplicar en la organización dependiendo de la actividad económica, del tamaño y, por supuesto, de la plataforma tecnológica. Estas dos son las que más vamos a utilizar en la parte de implementar.
La 27003 es una guía de ayuda en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Sirve como apoyo a la norma 27001, indicando las directivas generales necesarias para la correcta implementación del sistema. Incluye instrucciones sobre cómo lograr la implementación. La mayoría de las veces, por experiencia propia, les puedo decir que la más utilizada es la 27001 y la 27002. En pocas ocasiones nos apoyamos en la 27003, pero eso también va a depender de cada uno de ustedes y de lo que puedan utilizar las normas. Muy particularmente cuando he implementado los sistemas de gestión, me manejo mucho con la 27001 y la 27002 y con otras que vamos a ver. La 27004 describe una serie de recomendaciones sobre cómo realizar las mediciones para la gestión de la seguridad de la información. Especifica cómo configurar métricas, qué medir, con qué frecuencia, cómo medirlo y la forma de conseguir objetivos. Ella nos da prácticamente como una base para sacar nuestros KPI de acuerdo a lo que queramos medir dentro de los procesos de seguridad de la información. Nos ayuda. La 27005 nos permite unas recomendaciones sobre cómo abordar la gestión de riesgos. Si bien es cierto que se tiene una norma ISO específica para la gestión de riesgos, que es la 31.000 o la serie 31.000, la 27005 nos permite enfocarlo en los riesgos de seguridad de la información, mientras que la 31.000 nos permite gestionar los riesgos a nivel tecnológico. Dirán, ¿pero es lo mismo? No. Para seguridad de la información se manejan unos riesgos de forma diferente a nivel de información y de datos. Y para la parte de riesgo tecnológico vemos lo que son las vulnerabilidades a nivel de la plataforma tecnológica, los componentes y los aplicativos. Y por supuesto, los componentes de cada aplicativo. Entonces, ¿qué permiten esas dos normas? Yo recomiendo trabajarlas en conjunto dependiendo de lo que se vaya a medir. Porque la 31.000 también me puede dar ideas y me puede dar soporte para mejorar lo que me recomienda la 27005. También tenemos la 27007, la 27006, que es un conjunto de requisitos de acreditación para las organizaciones certificadoras. Es decir, si vamos a ser auditores certificadores o vamos a certificar una organización, pues esta 27006 nos va a permitir saber qué requisitos debo pedirle a la organización para que pueda ser certificada. Y la 27007 es una guía para auditar los sistemas de gestión de seguridad de la información, que establece que auditar, cuándo, cómo asignan los auditores, adecuado, la planificación. Esta 27007 se va mucho con los roles de auditor interno y auditor líder. Adicional a eso, se mezcla con otras normas de auditoría como la 19.011 y, por supuesto, todo lo que es la parte de sistemas de gestiones, como la 9001-2015. Vamos a ver ahora unos conceptos y definiciones que van a ser a nivel general para poder tener un poquito de más idea en lo que vamos a ver hasta a continuación. Vamos a tener lo que es una amenaza. Es un ente o escenario interno o externo que puede hacer uso de una vulnerabilidad para generar un perjuicio o impacto negativo en la organización. Toda amenaza siempre se va a ver por una vulnerabilidad. Las amenazas en muchas ocasiones se dicen que son vulnerabilidades explotadas. La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de los datos, incluyendo el no repudio de la información. Es una vulnerabilidad, es una falencia o debilidad que puede estar presente en la tecnología, las personas o en las políticas y procedimientos de una organización. Estas vulnerabilidades son las que los atacantes explotan para poder crear una amenaza y de esa manera poder generar un riesgo dentro de la organización. Riesgo es la definición de un escenario bajo el cual una amenaza puede explotar una vulnerabilidad generando un impacto negativo al negocio, por ejemplo, pérdida de continuidad, incumplimiento, pérdida de ingresos, inhabilitación de los servicios, entre otros. Tenemos por confidencialidad la cualidad de la información para no ser divulgada a personas o sistemas no autorizados. Se trata básicamente de la propiedad por la que esa información solo resultará accesible con la debida y comprobada autorización. Sabemos que la confidencialidad es mantener en resguardo esa información que solamente puede ver determinadas personas. Siempre para manejar la confidencialidad se utiliza algo llamado clasificación de la información, donde decimos qué información es pública, cuál es privada, cuál es confidencial y cuál es secreta.
Hay información, por ejemplo, de los estados financieros de una organización que solamente deberían conocer el cliente, los ejecutivos o las personas de negocios que tengan que ver con ese proceso. Hay información tecnológica, por ejemplo, las vulnerabilidades o los riesgos detectados a nivel tecnológico en una plataforma no deberían ser divulgadas. Eso es una información secreta, porque si esa información cae en manos equivocadas podría traer graves consecuencias a la organización en lo que es ataques a nivel informático. Entonces, la parte de la confidencialidad es muy importante. A veces nos tomamos la confidencialidad de una manera muy light, de una manera muy ligera, en el sentido de que no le prestamos atención cuál es el proceso que está generando esa información y la divulgamos sin ningún inconveniente. Por ejemplo, si estamos en un banco, si trabajamos en un banco, yo no puedo hablar en cualquier lugar de la hora en la cual se hacen los cambios de la bandeja de los ATM. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no sé quién me pueda estar escuchando, no sé qué persona tenga alguna mala intención y esté, bueno, mira, todos los lunes a las 3 de la tarde en la plaza de Pepe Sierra cambian el ATM y llega el blindado con el dinero, sacan la caja, entonces el blindado tiene que quedarse unas cuadras porque no hay donde estacionarse. Entonces, en ese periodo de tiempo se puede asaltar a las personas que llevan, a los responsables que llevan el dinero y puede haber una pérdida de dinero y de información porque se ha flanqueado lo que es la confidencialidad al exponer información que no debería. La integridad hace referencia a la cualidad de la información para ser correcta y no haber sido modificada, manteniendo sus datos exactamente tal cual fueron generados, sin manipulaciones ni alteraciones por parte de terceros. Esta integridad se pierde cuando la información se modifica o cuando parte de ella se elimina. Y una gran garantía para mantenerla intacta es, como hemos mencionado en anteriores ocasiones, la firma digital, que es importante con la integridad. A veces pensamos que si tenemos un documento podemos hacerle cualquier cambio y no ha sufrido inconvenientes. No, señores. Cuando se diseña un documento, ya fue revisado por las partes involucradas, fue validado por ellos y aprobado, si yo lo voy a formalizar en un sistema de gestión de calidad o lo voy a formalizar en una herramienta que tengo para subir los documentos, debe quedar exactamente igual. Obviamente, si veo que tiene algunos errores ortográficos o algunas cosas que puedo mejorar a nivel ortográfico, no de redacción, porque ya al cambiarle una sola palabra, el documento ya no es íntegro. Igual pasa con los servicios. Yo tengo un aplicativo, si yo le voy a hacer un cambio a nivel de producción, por supuesto tengo que pasar por control de cambio, porque si no ya estoy rompiendo la integridad de ese aplicativo como tal, haciendo un traspaso y trabajando, como dicen los desarrolladores, por debajo del código. Entonces, la integridad es muy importante mantenerla hasta en una copia. Por eso cuando se sacan impresiones, es importante que todo final de página posea una línea o me mitigue ese espacio en blanco. ¿Qué puede suceder? Puedo agarrar cualquier documento que sea importante, que sea clasificado, y agarro y escribo, manejo, porque lo he visto, manejo el margen dentro de lo que es Word y escribo algo, un párrafo adicional a ese contexto que ya estaba. Ya la información deja de ser íntegra, está manejando otra información, otro contexto, porque tuve ese espacio para poder manipular esa información. Es igual cuando estamos en las impresoras, que todos dejamos todas las cosas en impresoras, se nos olvida y ahí mueren, quedan ahí perennes hasta que llega alguien, las revisa, algunos las leen porque son curiosos, otros simplemente las botan, otros simplemente las tachan y las utilizan como más reciclables. Todo eso es sumamente importante. A veces no lo vemos porque no manejamos lo que son los conceptos de seguridad de la información dentro de la organización. Pero esos pequeños detalles son sumamente importantes. Solo tenemos lo que es disponibilidad. Por disponibilidad se entiende aquella información a la que podemos acceder cuando la necesitamos, a través de los canales adecuados y siguiendo los procesos correctos. Esta característica, la disponibilidad, puede en ocasiones chocar frontalmente con la confidencialidad, ya que un cifrado complejo o un sistema de archivado más estricto puede convertir la información en algo poco accesible, por lo que no se trata en absoluto de un punto menor y marca en gran medida el buen hacer responsable de seguridad de la información en la empresa. ¿Qué sucede? La disponibilidad me dice o me exige que toda la documentación, que toda la información o todos los procesos documentados o toda la información documentada debe estar accesible a todos los colaboradores de la organización.
Sin embargo, cuando manejamos lo que es la clasificación de la información, sabemos qué debemos publicar para que todos los colaboradores en la organización puedan leerlo, puedan mantenerse informados, puedan estar al día con esa información y que no deben leer. En disponibilidad podemos decir que unas políticas de seguridad de la información o unas políticas de uso de recursos informáticos deben ser de carácter público y debe estar disponible para todos los miembros de una organización, hasta para las señoras de mantenimiento, porque ellas también tienen derecho a conocer que es seguridad de la información y tienen derecho también a protegerse y a proteger a la organización donde están laborando. En cambio, cuando hablamos de una guía técnica o una guía práctica para crear reglas en un firewall, no lo tiene que saber todo el mundo. Una persona de recursos humanos realmente ni le interesa ni tiene por qué saber cómo se crean las reglas en el firewall. Es una información técnica que es de uso departamental, es interno. Entonces su disponibilidad va a ser solamente para las partes técnicas, para infraestructura, para tecnología, para aquellos que llevan esos procesos como tal. Entonces, es por eso que a veces se dice que choca, porque todo el mundo debería tener la disponibilidad de los documentos. Sin embargo, va a depender del proceso, de la información que contenga y, por supuesto, de la clasificación de la información que se le haya dado dentro de la organización. Con la expresión no repudio, se hace referencia a la capacidad de afirmar la autoría en un mensaje o información, evitando que el autor niegue la existencia de su recepción o creación. Pasa mucho con lo que es la parte de ingeniería social, que emiten mensajes porque se flanquean los niveles de seguridad y a muchos casos también he visto que las personas se levantan de su computadora y dejan la computadora abierta, otro compañero se sienta, crea un correo, lo reenvía para todos, hace un correo copia, X. O sea, y ahí está faltando el no repudio, porque el dueño del PC, el dueño de la cuenta, dice, no, mira, yo no envié nada, fue otra persona. Pero ¿cómo yo compruebo que realmente no fuiste tú si está con tu firma, está con tu correo, está con tus datos? Entonces es importante mantener lo que es la existencia de la recepción y creación de esa información. ¿Cómo se hace? Bueno, se comprueba la creación y origen de los contenidos a nivel de herramientas tecnológicas, se poseen documentos que acrediten el envío o recepción de mensajes, como son las firmas digitales, como son los certificados digitales. También se tiene la comprobación del envío y recepción de llamadas. Cuando hablamos por teléfono, mira, si eres tú, no eres tú, con la parte de lo que es la comprobación de la voz cuando estamos recibiendo la información. Entonces, este no repudio, aunque es un concepto no tan nuevo, pero que sí se está incorporando muchísimo en lo que es esta parte de seguridad de la información, justamente por lo que es la transformación digital a nivel de procesos, tecnología y recursos humanos. Tienen que recordar siempre que eso es una triada perfecta: tecnología, procesos y recursos humanos. No repudio va dentro de ella. ¿Por qué? Porque el no repudio es el que me va a decir que realmente esa información que me están enviando pertenece a la persona, al remitente que está diciendo que me lo está enviando. Es un poquito enredado, pero es como la valía de que sí me lo enviaste tú. Es como certificar que realmente esa información viene de la persona que dice que me la está enviando. Y no es un ataque de ingeniería social. Últimamente, a los ejecutivos o los altos ejecutivos están aplicando ingeniería social para tomar datos y poder así flanquear a las organizaciones y a los socios o a los stakeholders que estén involucrados con una organización en particular. Es por eso que esta parte del no repudio está tomando muchísima fuerza dentro de las organizaciones. Tenemos este concepto que vamos a ver muchísimo ahorita. Este concepto de gestión. Podemos verlo como administración y gestión. Muchas personas lo ven igual, pero son cosas diferentes, aunque están íntimamente relacionadas. La gestión no es más que asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso empresarial, refiriéndose a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. Porque estamos hablando de proyectos. La implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información o un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de riesgo viene dado por un proyecto o una iniciativa. Entonces, esta parte de gestión no es más que controlar, dirigir y coordinar actividades sobre algo que se está llevando a cabo. Le das a la administración. Bueno, la administración me permite planificar en una forma más alta, a nivel estratégico, hacer la dirección de esa gestión como tal. O sea,
Están íntimamente relacionadas, pero no son lo mismo. Siempre tendemos a confundirnos. A las personas que me confundían muchísimo. Y recuerdo mucho que tanto Alfredo como Richard siempre me decían, son cosas diferentes y debes verlo de formas diferentes para que puedas entenderlo y globalizarlo al momento que vas a llevar un proyecto. Porque es allí, cuando empiezas a implementar los sistemas de gestión, que te das cuenta cuál es la diferencia de cada uno. Entonces, según el marco de referencia COVID-5, la gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales. Ven, están ligados con la administración que va a nivel estratégico, pero este nivel estratégico baja un poco para planificar, pero planificar no las estrategias, planificar cómo voy a desarrollar estas tareas que voy a hacer, cómo las voy a construir, cómo las voy a ejecutar. Sí se ven que los términos pueden chocar en lo que es la parte de planificación entre administración y gestión. Sin embargo, tenemos que tener claro que la planificación a nivel de administración va en la parte de arriba, va en los niveles estratégicos, que genera lineamientos generales que debo aplicar. Mientras que cuando planifico a nivel de gestión, es cómo voy a ejecutar esas acciones, esas tareas, cómo voy a llevar a cabo una iniciativa o un proyecto como tal. Suena confuso, pero en el momento que empiezan a aplicarlo se van a dar cuenta de las diferencias. Tenemos como sistema el conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Es como un engranaje donde uno aprieta al otro y se va moviendo todos en conjunto. Es una sinergia que se crea entre los procesos. Si bien cada uno de estos elementos de un sistema puede funcionar de manera independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Del mismo modo, un sistema puede ser a su vez un componente de otro sistema. Como les estaba comentando, pues son engranajes. Tenemos engranajes pequeños, engranajes grandes, y todos van funcionando al unísono para poder generar la sinergia que se necesita de manejar de esa forma. Entonces, cuando hablamos de sistema y gestión, vemos un conjunto de elementos que debemos estructurar para poder construir y ejecutar un algo. Puede ser una tarea, puede ser un proyecto, puede ser una iniciativa, puede ser un algo que queremos crear, algo de valor que vamos a agregar a la organización. Ok, tenemos un bloque de preguntas. Ustedes me dicen si están entendiendo todo, si necesitan saber algo. Los escucho o los leo. Julián, por favor, me ayudas con las preguntas. Claro que sí, Damelis, aquí estamos. Cuéntenos, alguien que quiera intervenir puede activar el micrófono y realizar su pregunta o un aporte a lo que se está hablando, o escribir la pregunta en el chat. Entonces, este es el espacio. ¿Todo claro hasta ahora? Al parecer, sí, tenemos todo claro hasta el momento, la información que hemos brindado. Jaciel, si estoy pronunciando bien tu nombre, excelente, interesante, dice, Jacqueline, perfecto, claro, Ricardo Méndez. ¿Qué se realiza primero? ¿Los riesgos y después los controles, o primero los controles y luego los riesgos? Ricardo, todo va a depender del enfoque que le quieras dar. Por ejemplo, hay organizaciones que primero hacen un diagnóstico de los riesgos para poder saber qué controles pueden implementar para mitigar esos riesgos. Hay otras organizaciones donde primero haces la implementación del sistema completo de gestión de seguridad de la información para implementar, para llevar a cabo esos mecanismos, esos controles, y basados en eso luego haces un inventario de los riesgos. Hay otra forma donde después que tienes todo armado, haces una evaluación de los riesgos para hacer el seguimiento sobre los controles que estás aplicando. O sea, todo va a depender de lo que es la madurez de la organización y lo que necesites aplicar. Porque si necesitas aplicar lo que es la parte primero de riesgos para hacer una evaluación y basado en eso solamente aplicar los controles para mitigar, minimizar o erradicar esos riesgos, lo puedes hacer. O sea, todo va a depender de el ciclo que tengas a nivel de los procesos y de cómo lo quieras aplicar o implementar. O sea, el orden de los factores no altera el producto, como diría Alfredo. ¿Quedó bien Bien, o quieres aclarar Ricardo, cuéntanos, ¿qué quedó? Ok, no, que ok, nos quedó claro. Daniel nos pregunta, según su experiencia, ¿qué tanto
los usuarios cumplen las normas de control? Los usuarios cumplen las normas de control bastante bien, siempre y cuando se aplique un plan de concientización, que ellos se vean involucrados dentro del proceso, que les brindes talleres, que les brindes infografías donde le indiques cómo deben crear una clave de usuario, qué deben hacer para evitar un ataque por phishing, cómo tienen que motivarse ellos mismos a leer las políticas, pero eso lo tienes que hacer con coach. Tienes que aplicar coach para que ellos puedan integrarse y sentirse parte de la organización. ¿Cuál es uno de los errores que he visto muchísimo? Que la organización hace una implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y no involucra a los usuarios hasta el momento que tienen que hacer auditorías. En ese momento hay una ruptura. ¿Por qué? Porque el usuario se siente invadido en su privacidad porque los usuarios siempre o los colaboradores siempre creen que todos los implementos que la empresa les brinda son de su pertenencia. Entonces, cuando tú vas auditar su máquina para verificar que no tenga fotos personales, que no tenga música, porque no solamente porque no debe a nivel organizacional, sino porque son archivos muy pesados que ponen lenta o ralentizan lo que son las máquinas. Entonces, eso a los usuarios les molesta mucho. ¿Por qué? Porque no se han sentido parte de lo que es el proceso de seguridad de la información. ¿Qué es recomendable? Hacer la concientización, involucrarlos, hacerlos sentir que son parte de la organización, que ellos son el eslabón principal, porque de hecho lo son, donde si ellos son fuertes y si ellos contienen información y tienen conocimientos, pues no van a ser atacados de una forma tan drástica y tampoco van a ser atacados con frecuencia. O sea, te puedo decir que una de las cosas que mi mentor Alfredo Hernández me decía, y disculpen que lo nombre tanto, pero mi mentor, él siempre decía que el eslabón más débil es el que tiene que ser atacado. ¿Cuál es el eslabón más débil en una organización? Los usuarios. ¿Por qué? Porque no los involucramos, porque no tenemos una gestión del recurso humano con ellos. Entonces, esas fricciones lo que hace es que el usuario se sienta fuera de la organización, no se cree una cultura y, por supuesto, en la parte de lo que es la aplicación de seguridad de la información, no lo tome en consideración. ¿Quedó claro o necesitas que te diga otras cositas? Bien, excelente, quedó bien claro, nos menciona. Bien, Javier nos pregunta, ¿quién o quiénes deben promover el seguimiento de la implementación de tales normas? Todo lo que es el nivel estratégico, es decir, todos los directores o los gerentes o los vicepresidentes, ¿sabes? Dependiendo de cada organización, tienen como un nivel jerárquico. Todos los niveles estratégicos. Para mí los niveles estratégicos son los que están cerca de la presidencia, o del comité ejecutivo o de la gerencia general. ¿Por qué? Porque ellos son el primer punto de partida para tener liderazgo y compromiso. Son los que nos van a impulsar, los que nos van a ayudar y los que nos van a dar ese go para que el implementer pueda llevar a cabo las tareas que necesita llevar para hacer esa implementación. Por eso es el desafío de ser implementer, lograr esa alianza entre todas las áreas y sobre todo entre los niveles estratégicos. Bien, excelente, perfecto. De aquí para Camila. Bueno, Javier. Yo lo preguntaba desde el punto de vista, ¿quién debería, perfecta la explicación de Dameli, pero ¿quién debería implicar y hacer seguimiento de que esto se esté cumpliendo? Por Auditoría interna. Si no tienes un área de seguridad de la información, debería ser auditoría interna quien haga el seguimiento de los controles. ¿Por qué? Porque se deben hacer evaluaciones periódicas de que los controles se están cumpliendo, de que los riesgos que se están creando, porque los riesgos ellos mutan y se crean nuevos. O sea, puedes mitigar unos, puedes erradicar otros y siempre van a surgir otros. Entonces, ese monitoreo como tal tiene que hacerlo una unidad de seguridad de la información o una unidad de auditoría interna, que puedan hacer las evaluaciones como tal. Y se trabaja con un checklist y entonces vas verificando que los controles estén aplicados. Sacas soportes de que realmente estén ahí. Si te dicen que se crearon unas políticas en directorio activo, esa persona, tanto el auditor interno o el especialista de seguridad de la información, tienen que verificar que realmente esas políticas
que se definieron como mecanismo de acción para el directorio activo realmente estén parametrizadas en el directorio activo. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. ¿Alguien más? Nos pregunta Ricardo, ¿es válido aplicar soluciones de software o hardware sin validar riesgos o tener presente los controles? La mayoría de las veces, y en la realidad, sí pasa muchísimo. Primero compran una plataforma tecnológica y después empiezan a hacer las evaluaciones de los riesgos. Una de las recomendaciones que siempre doy cuando se van a hacer estas implementaciones es primero hacer una gestión de riesgo, como lo preguntó uno de los chicos anteriormente, siempre hacer una evaluación de riesgo, porque voy a remodelar la plataforma tecnológica. Es diferente a la otra pregunta, sin embargo están relacionadas. ¿Por qué? Porque si de repente yo lo que realmente necesito es mejorar lo que son las bases de datos a nivel de mecanismos de seguridad y colocarle ciertas parametrizaciones técnicas dentro de lo que es el gestor de las bases de datos, realmente no me interesa comprar un servidor nuevo. Si lo puedo hacer en las bases de datos que tengo dentro del servidor que estoy manejando con todos los componentes tecnológicos que tengo. Ahora, si lo que necesito es una virtualización y necesito montar una máquina virtual que sea así ultra wow, sí tengo que comprar esa máquina porque ella me va a brindar una seguridad defensiva, me va a proteger los datos porque tiene una capacidad sumamente alta y me va a permitir hacer todo eso. Entonces, todo va a depender de lo que necesites hacer y cómo lo necesites hacer, como la otra pregunta. O sea, si necesitas primero hacer un diagnóstico de los riesgos para realmente ver qué controles vas a aplicar y con esos controles poder conocer cuáles son los componentes tecnológicos que la organización necesita para mejorar su estructura a nivel de plataforma tecnológica, entonces sí, primero haz una evaluación de riesgo para poder determinar qué necesitas ver, qué necesitas aplicar como controles para mitigar esos riesgos y blindar a tu organización, y luego bajo esos controles que necesitas aplicar, pues te buscas unas herramientas que realmente te cubran esos controles para poder mitigar esos riesgos que detectaste. O sea, todo va a depender de lo que necesites hacer. ¿Sí? Bien, excelente. Bueno, finalicemos con esta pregunta de Cristian. Dice, ¿se puede ser auditor ISO 27001 sin conocer puntualidad como la que mencionas? Lo digo porque entiendo que esta norma tiene unos lineamientos a aplicar, pero ¿se necesita a un nivel técnico? Sí y no. ¿Por qué? Te voy a contar mi experiencia. Yo soy certificada en ISO, por supuesto. Tengo más de 15 años trabajando con seguridad de la información. Y cuando empecé con seguridad de la información, era simplemente una licenciada en administración de empresas. Gracias a Dios tuve un buen mentor, que se los he recordado, se los he nombrado todo el taller, Alfredo Hernández. Él me enseñó todo lo que es la parte de seguridad de la información y me hizo ver todos los espacios que tiene. Es decir, puedes certificarte en ISO 27001 y siempre mantenerte en constante educación a nivel de cómo voy a revisar, cómo voy a diseñar las políticas, las normas y los procedimientos para flanquearme todo lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Luego vas a ir poco a poco adquiriendo el empirismo que necesitas para poder aplicarte en la parte técnica. Y sin embargo, te puedes ir certificando primero como implementer, como auditor y como líder auditor en ISO 27001 y vas adaptando cursos de ética de hacking, de firewall, de todo lo que necesites de acuerdo a lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, soy auditor y soy implementer. No manejo el firewall para nada, ni la parte de telecomunicaciones. Sin embargo, sé muy bien en quién apoyarme al momento de que voy a hacer las evaluaciones. Tengo mi checklist, sé lo que voy a preguntar, porque cuando te certificas o cuando empiezas a adquirir estos conocimientos, te vas dando cuenta de que todo va anidado y que toda esta parte de los controles te van a permitir crear tu propio empirismo, crear tus propias opiniones y aprender de una forma rápida sin que te des cuenta. Es algo que no te vas a dar cuenta, y más si te gusta. O sea, si te gusta,
puedes certificarte y paulatinamente vas a implementar. Primero empiezas con Implemented. Cuando empieces con Implemented vas a descubrir un mundo que no conocías y vas a decir, wow, no lo puedo creer. Y vas a empezar a conocer las partes técnicas, porque quieras o no, vas a tener que hacer validaciones, vas a tener que crear mecanismos de seguridad, vas a tener que leer bastante y vas a aprender muchísimo. A veces, te voy a contar, a veces tenemos, sobrepasamos a los especialistas técnicos en la forma metódica de cómo hacemos las cosas cuando empezamos a hacer las implementaciones. ¿Por qué? Porque como nos toca leer bastante, vamos a leer muchas cosas que ellos a nivel técnico no lo han visto o lo han pasado por alto porque se van directamente a la práctica que ya conocen. En cambio nosotros vamos a ver esas estrategias que a ellos se les escapan y nosotros se las vamos a decir, mira, estos mecanismos de control los puedes aplicar. Tu plataforma tecnológica lo soporta. Ellos te van a decir sí o no. Te lo digo porque me ha pasado muchísimo. De hecho, tengo una amiga, una ingeniera en telecomunicaciones que es súper brillante y cada vez que necesito verificar que estoy aplicando un mecanismo de seguridad adecuado para lo que es la parte de telecomunicaciones y redes, pues acudo a ella. O sea, te puedo decir, certifícate, si te gusta este mundo, bienvenido, te va a encantar mucho más cuando empiezas a trabajar con eso y cuando empiezas a ver todas las bondades y todas las cosas maravillosas que puedes hacer. O sea, de verdad, bueno, yo como se han dado cuenta, amo mi mundo de seguridad de la información, es maravilloso y tiene muchísimas oportunidades y ventajas que las personas anteriormente desconocían. Y ahorita se está explotando, por decirlo de alguna manera, todo lo que es la parte de seguridad de la información, porque es necesario. O sea, en muchos países a nivel de Latinoamérica hay muy pocas personas que manejan lo que es seguridad de la información y manejan ese empirismo técnico. Sin embargo, puedes manejarlo y puedes jugar con esas dos partes. O sea, puedes ir conociendo a las personas, puedes ir conociendo a los especialistas y te puedes ir apoyando en cada uno de ellos, como te comenté con mi amigo. ¿Sí? Hablemos. Excelente, Inge. Okay. Conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no? Estas chispas de conocimiento que hemos empezado a brindarles a la comunidad, pues, para que tengan un ámbito más general, ¿no? De qué se trata, y aquí está el enfoque de el tema de la implementación de la seguridad de la información en ISO 27001-2003. Okay. Entonces, ya estamos hasta ahí, Inge, presentamos el tema o tienes algo más No, vamos a cerrar este bloque de preguntas porque este era solamente para saber la información. Vi que tenemos el tiempo contado porque es una información bastante amplia. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar esta parte del implementer para que vean de forma rápida. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder responder sus preguntas al final, ¿sí? Tratamos de hacer 2 bloques de preguntas porque es mucha información y esta parte de seguridad de la información es sumamente amplia. Entonces voy a continuar y al final hacemos un bloque de preguntas cortas. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Vamos a continuar con lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información que tanto lo hemos nombrado y tanto hemos hablado de él. Esto va a ser desde un punto de vista conceptual. Un sistema de gestión de seguridad de la información desde la visión del estándar como tal de la norma es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, manejar la seguridad de la información de una organización y lograr así sus objetivos comerciales o de servicio. Es decir, esta norma o este sistema de gestión de seguridad de la información está enfocado a brindar un respaldo a nivel de procesos y de seguridad en los datos y la información de una organización. Van de la mano. Por tanto, un sistema de gestión de seguridad de la información consiste en el conjunto de políticas, procedimientos y directrices junto a los recursos y actividades asociados que son administrados colectivamente por una organización en la búsqueda de proteger sus activos de información esenciales. Es decir, siempre vamos a tener los lineamientos estratégicos basados en las normas, los procedimientos y las políticas que vamos a definir y que se van a hacer en pro de brindar información tanto a los colaboradores como a la parte técnica para llevar a cabo esos controles con la finalidad de proteger los activos a nivel de la información y de tecnología en lo que es una organización. ¿Cuáles son los principios? Los hemos visto ya y son súper prácticos, que es lo que es la confidencialidad, que no es más que la información y los datos
son solo accesibles a quien tiene autorización. Muchas personas me han dicho, por la información y los datos no es lo mismo. No, la información es lo que manejamos a nivel concienzudo, puede ser escrito o puede ser digital o puede ser hablado. Mientras que los datos siempre van a estar a nivel de computadora, siempre van a ser datos que van a estar almacenados en un ambiente digital. La integridad. La información y los datos no sufren ningún tipo de alteración. Como lo dijimos en el concepto o en la conceptualización de integridad, es importante mantener un documento tal y cual está. Les puedo comentar así rápido, me pasó no hace mucho, se mandó un correo con una información y cuando respondieron el correo que yo había enviado tenía una información adicional que yo no había emitido. Yo generé la alerta y lo plasmé. ¿Por qué? Porque un correo electrónico es un soporte sustentable en una auditoría y en un aspecto a nivel legal constitucional de un país. O sea, que un correo me puede involucrar en un caso como me puede ayudar a salir de él. Entonces es importante la gestión de los correos electrónicos y por supuesto la integridad de la información que se está manejando. Disponibilidad. La información y los datos se encuentran disponibles de acuerdo a su nivel y clasificación. Es decir, manejamos dentro de todo lo que es el sistema de seguridad de la información un manual de clasificación de la información o una guía de clasificación de la información o un esquema de clasificación de la información. Dependiendo de la madurez y lo que realmente la organización requiera, se pueden manejar estos tres tipos. Con la finalidad de decir a quién corresponde cada nivel de información y su disponibilidad. El no repudio proporciona pruebas de que el origen de los datos es genuino, es decir, que la persona, el emisor, es quien dice ser. Las fases de implementación según el ciclo PDCA. Este ciclo de Deming es algo que está muy sonado porque se utiliza para todo, para lo que es la parte de innovación, para lo que es la parte ágil a nivel de Scrum o de otros métodos ágiles o mecanismos ágiles para seguir proyectos o actividades. El ciclo PDCA me brinda de una forma organizada, estructurada, un compendio de acciones para poder hacerlo en forma rápida, ágil, por supuesto, y práctica. Entonces, tenemos lo que es la planificación. Cuando planificamos, vamos a definir la política de seguridad, vamos a establecer el alcance del sistema de seguridad de la información, vamos a realizar el análisis de riesgo, una de las preguntas que hizo uno de los dos de los chicos, vamos a seleccionar los controles que la organización realmente necesita aplicar. Una cosa es que tengamos 114 controles. Sin embargo, no se van a aplicar los 114 controles a una organización. ¿Por qué? Porque va a depender de la actividad económica y de los procesos de la cadena de valor, es decir, los procesos misionales, es decir, los procesos que realmente generan el ingreso a la organización y los que le dan el valor a la organización como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una empresa de desarrollo de software, entonces yo voy a aplicar controles que vayan a desarrollo de software y voy a aplicar controles que vayan a la parte de controles de cambio, a la parte de controles de acceso, a la parte de recursos, voy a aplicar otro tipo de controles. Si es una manufacturera, supongamos que no tiene una área de desarrollo de software, sino que ellos contratan software ya fabricado. Entonces yo como no desarrollo software, pues los controles a nivel de desarrollo de software como el OWASP y el ciclo de desarrollo seguro de software pues no aplicaría. Entonces no necesito aplicar ese control. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre vamos a tener que medir lo que es la actividad económica con respecto a los controles que vamos a aplicar. Como el chico que estuvo también preguntando, ¿qué controles debo aplicar? Hago un diagnóstico para aplicar los controles. Voy a medir lo que es la actividad económica y luego voy a hacer un análisis de riesgo, si lo veo pertinente, para saber qué controles voy a aplicar y cómo los voy a aplicar. O qué controles voy a seleccionar para aplicar. También está la salvedad de que los controles, como son proyectos grandes, dependiendo del tamaño de la organización, a veces se separan. Voy a aplicar de 114 controles, pues necesito aplicar 50, este año o estos 6 meses aplico 25 y estos otros 6 meses aplico estos otros 25. Entonces de allí hago los análisis de riesgo sobre esos 25 que voy a aplicar y cómo los voy a medir y los llevo a cotación. Luego voy a definir las competencias. Estas competencias son las áreas que voy a involucrar dependiendo de los controles que voy a aplicar. Establecer un mapa de procesos para definir las autoridades y responsabilidades. Dentro de estas competencias que voy a seleccionar, también tengo que seleccionar todo lo que son los procesos de la cadena de valor o los procesos que se van a ver afectados con los controles que voy a aplicar. Por ejemplo, tengo un caso en una implementación de PCI que necesitaba relacionarse con controles de la 27001 a nivel de seguridad de la información. Se hizo un match
de ambos controles para ver cuáles controles coincidían para aplicar en un primer bloque como iniciativa. Ese pool de controles eran alrededor de 20 controles que se tenían que aplicar. De esos 20 controles, por supuesto, estaban la parte de los mecanismos de seguridad a nivel técnico y la documentación o información documentada que tenía que cubrir como soporte sustentable esos controles. Luego tenemos el hacer, implementar el plan de gestión de riesgo, implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, implementar los controles como tal y diseñar la documentación. ¿Qué sucede aquí cuando lo hago? Una vez que yo planifico y defino todo lo que voy a hacer, controles, documentación y todo, entonces vengo con la ejecución. Voy a implementar mi plan de gestión de riesgo. Debo tener un plan de gestión de riesgo. Si en la organización no tienen el SARO, no tienen una unidad integral de riesgo o no manejan lo que es la gestión de riesgo a nivel tecnológico y de seguridad de la información, pues entonces tengo que diseñar la metodología, el plan, la matriz de cómo lo voy a trabajar para poder administrar todos esos riesgos de forma eficiente. Y por supuesto, la pregunta que hizo uno de los chicos, llevar y definir quién es la persona que se va a encargar de hacer el monitoreo de esos riesgos antes, durante y después de lo que es la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Voy a implementar los controles a nivel técnico porque voy a estar a nivel de tecnología y a nivel de procesos, verificando qué controles me pide la norma y qué controles están colindados para poder ejecutarlos. Y cuando hago la documentación voy a trabajar engranado con esa parte de la implementación de los controles técnicos porque a través de la documentación voy a generar guías que me van a decir o que le van a decir a los técnicos cómo van a implementar esos controles como tal. ¿Qué mecanismos de seguridad, dependiendo de lo que se vaya a hacer, se van a implementar para garantizar o para mejorar en algunos casos lo que es la seguridad? ¿Qué pasa? Con la palabra garantizar he visto muchísimo y los comprendo. Muchos CISO, muchos responsables de seguridad de información, muchos gerentes que dicen la palabra garantizar no las utiliza, aún cuando en la norma uno de los objetivos del CISO es garantizar la seguridad de la información. Ellos siempre dicen no puedo garantizar porque no tengo el control de la plataforma tecnológica, de los eventos inesperados que puedan suceder, y tienen toda la razón, yo los entiendo y de verdad me gusta esa filosofía, no es de garantizar sino de aplicar mejora continua, sino de aseverar algo. O sea, buscas un sinónimo de la palabra garantizar que me cubra todo y que no me dé ese énfasis tan de obligatorio cumplimiento y tan comprometedor como garantizar algo. O sea, y sobre todo con estos tiempos, garantizar la seguridad de algo es bastante difícil en estos momentos, aunque tengas una plataforma sumamente robusta. Puedes mejorar, puedes aplicar, puedes propender a hacer las cosas, sin embargo, asegurar y garantizar, aunque van de la mano, es mejor utilizar verbos que no me dejen un documento con palabra muerta, sino que realmente se vea la acción. Entonces, eso es sumamente importante, esos dos verbos. Luego tenemos controlar. Es revisar internamente el sistema, realizar auditorías internas, poner en marcha los indicadores y métricas y hacer una revisión por parte de dirección. La parte de controlar no es más que hacer la evaluación y verificar que realmente los controles que se definieron, que se implementaron y que se decidieron implementar están siendo aplicados. ¿Cómo? Darme soportes sustentables de un print de la pantalla, de un reporte, de déjame verificar que realmente los logs están ahí, que no solamente me activaste los logs de los motores de base de datos, sino también los logs de auditoría, del seguimiento, de la trazabilidad de lo que se hace en las bases de datos. Porque si bien es cierto, yo puedo activar los logs del motor de las bases de datos, pero dejo inactivo el de la trazabilidad. Cuando voy a revisar, que los necesito ambos, no puedo porque hay un choque de información. Entonces, cuando se hace eso, hay que tener bien claro dentro de la documentación y dentro de los controles que son ambos logs que yo necesito habilitar, por ejemplo, dentro de las bases de datos. Luego voy a poner en marcha mis métricas porque tengo que tener mis KPIs o las métricas que ya definí para poder saber qué es los controles que voy a efectuar y cómo los voy a efectuar, cómo los voy a medir, cuál es el porcentaje. Tengo que tener unos rangos de satisfacción de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75 y de 76 a 100, por ejemplo. O sea, tengo que medir en niveles de rango de satisfacción para poder saber si estoy en cumplimiento o no.
y también para poder autogestionarme y medirme a nivel de seguridad de la información y verificar qué realmente en qué estoy fallando y qué debo mejorar. Y por último tenemos lo que es actuar, que es más que todo adoptar acciones correctivas y adoptar acciones de mejora. Este actuar viene, por supuesto, de lo que es el control. Cuando me hacen las evaluaciones, cuando me hacen las auditorías, cuando hacen un chequeo de verificación para corroborar que realmente los controles se están aplicando, yo adopto esas medidas correctivas. Dentro de las auditorías me pueden dar no conformidades y puntos de mejora. Son cosas diferentes. A veces los auditores dicen, no, todo eso está malo. No. Cuando te dan una no conformidad es porque no estás cumpliendo con el control como tal. Es decir, no lo cumpliste, por ende es una no conformidad. Te falta. Cuando te dan una opción a mejora es que lo estás cumpliendo, pero puedes mejorar esa seguridad, puedes mejorar ese punto o ese control que estás aplicando. Entonces, son cosas diferentes que a veces las personas lo miden todo como si fueran no conformidades, como si son resultados negativos. No, las mejoras son resultados positivos que te permiten, como su nombre lo indica, mejorar y subir de nivel dentro del control que estás aplicando. Perdón. La gestión integral del sistema de gestión de seguridad de la información. Un modelo de gestión coherente con el negocio y los objetivos organizacionales. Como lo vimos en los objetivos, ellos van interrelacionados. El sistema de seguridad de la información, por ser transversal a la organización, valga la redundancia, me permite unificar todo lo que es la protección de lo que yo estoy dando a lo que son los objetivos organizacionales para impulsar esa organización que logre éxito y que tenga satisfacción en todo lo que son sus procesos operativos. Si tengo una plataforma tecnológica robusta y bien protegida, por supuesto, mis procesos de negocio van a estar robustos y bien protegidos porque ellos se soportan en eso. Yo siempre he dicho que la columna vertebral de una organización es la plataforma tecnológica. Todo lo que es la parte de telecomunicaciones es su sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es el que me comunica. Yo puedo tener una plataforma tecnológica de punta, de innovación, pero si las redes, las telecomunicaciones, toda esta parte me falla o se cae, morí. Porque no voy a tener la conexión para que mi super plataforma tecnológica se comunique con los aplicativos tecnológicos que son una maravilla. Ni siquiera SAP, PeopleSoft, Profit, nada. No van a tener comunicación porque olvidé que mi sistema nervioso central también es importante. Entonces, siempre es importante ver que todo a nivel tecnológico y a nivel de procesos va de la mano. Una vez más, la triada perfecta: procesos, tecnología y recursos humanos. Todo es un factor unificado para lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información y lo que es transformación digital. Entonces tenemos la estrategia de la implementación. Es importante definir, dependiendo de la actividad económica, cómo vamos a diseñar esa estrategia para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos todo lo que son los activos de la información. Tenemos que ver cómo gestionamos, cómo planificamos, cómo coordinamos, cómo mejoramos y renderizamos todo lo que son los activos de información. Tenemos lo que es la parte de la gestión de riesgo. Aquí vamos a hacer toda la revisión de los riesgos, tanto de seguridad de la información como de seguridad tecnológica. Van de la mano, van colindados, aunque se administren y se lleven de formas diferentes y por unidades o personas diferentes. Ellos siempre van a estar relacionados con el SER, con el ISER. Tenemos lo que es la gestión de incidentes. Esto es sumamente importante porque va relacionado con los riesgos. Se presenta un incidente, se presenta un evento, ¿cómo los voy a solventar? Tengo un equipo del SER, tengo un equipo del ISER, tengo un equipo del SOC que me va a revisar esos incidentes, que me va a dar la respuesta, que los va a mitigar y que los va a solventar. Es importante cómo gestionamos esto. Tenemos lo que es gestión de continuidad del negocio. Al principio les comenté que era un proceso que muchas veces las organizaciones lo veían aparte de seguridad de la información. Sin embargo, va interrelacionado. Ellos están íntimamente relacionados porque el uno no funciona sin el otro. Yo no puedo tener seguridad de la información si no tengo continuidad del negocio. Y no tengo continuidad del negocio si no tengo un plan de contingencia. Y no puedo tener resiliencia operativa si no tengo seguridad de la información, si no tengo una gestión de riesgo, si no tengo continuidad del negocio, entre las demás. Tenemos también lo que es la gestión de cumplimiento. Esta parte de cumplimiento es lo que me permite hacer las certificaciones y lo que me permite sacar las evaluaciones. O sea, yo tengo que cumplir con los controles que me están dictaminando de que tengo que implementar. Pero recordemos que no solamente son controles de seguridad de la información, también podemos implementar controles de PCI, controles de COVID, controles de NIRS, controles de CIP, lo que necesitemos. Lo importante es que seamos los bastante astutos para revisar todas las normas
y ver cuáles son los controles que colindan, y cuando vayamos a aplicar un control, que sea un control unificado que me cubra todos los controles. Porque se imaginan la locura a nivel técnico de aplicar un control y que después me digan, no, mira, pasado mañana tienes que aplicar este control que ya se supone que aplicaste, pero que no lo aplicaste completo porque no lo revisaste. Entonces, es sumamente importante que tengamos la astucia de combinar los controles cuando estamos aplicando varios a la vez. Porque me dirán, pero esto es ISO. Sí, pero resulta que el rol de implementer me da esa fuerza y esa potestad y ese conocimiento de poder aplicar la implementación de otras normas de control. Porque me da todas las herramientas que necesito para poder saber cómo voy a construir los mecanismos de seguridad y cómo los voy a adaptar a cualquier organización. Esa es la ventaja de un implementer y también su desafío. Y por último tenemos la gestión de cambio y de cultura. Es una también de las preguntas que hizo uno de los chicos cuando hablamos de lo que son los colaboradores o a los usuarios en cuanto al conocimiento de seguridad y cómo ellos interactúan. Para poder llevar un sistema de gestión de seguridad necesitamos implementar una gestión de cambio y de cultura a nivel organizacional y a nivel de usuario. ¿Por qué? Porque tenemos que interrelacionarlo y tenemos que mezclarlo, hacerlo sentirse parte del cambio que se está dando y por supuesto hacerlo sentir parte del sistema de gestión de seguridad de la información. Porque siendo él nuestro eslabón más débil, debemos fortificarlo, darle las herramientas y los conocimientos que necesita para que podamos estar blindados en ese aspecto y que él pueda transmitir esa información a otros de sus compañeros. ¿Cuál es la estructura de la norma? La versión del 2013 contiene una serie de lineamientos que permiten la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, la cual se puede alinear con otros sistemas de gestión de la organización sin importar la actividad económica o tipo de organización. Es decir, la norma ISO 27001-2013 es tan ágil, vamos a decirlo de esa manera, es tan permeable y tan adaptable que no solamente me permite unir los controles con otros requisitos internacionales de mejores prácticas, sino que también me permite unir mi sistema de gestión de seguridad de la información con otros sistemas de gestión. Lo vimos ahorita, el sistema de gestión de continuidad con el sistema de gestión de riesgos. No solamente el sistema de gestión de riesgos para seguridad de la información y tecnología, no. El sistema de gestión de riesgos de la organización, el SARO, como le llaman en algunas empresas. Ese señor, que es gigantesco, la ISO 27001 me permite interconectarme con él, igual que con el sistema de gestión de calidad. Me permite hacer auditorías mixtas entre varios sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque están interconectados e interrelacionados. Es la permeabilidad y la agilidad que me permite esta norma. ¿Cómo está conformada? Vamos a tener un bloque de 4. Vamos a tener una introducción, un alcance, las referencias normativas y los términos de definición. Estos 4 puntos o estos 4 campos de aplicación, la mayoría de las veces no los leemos. ¿Por qué? Porque siempre decimos, ay no, que fastidio, vamos directamente a los controles. Pues por experiencia propia les voy a decir, deben leerlos, deben analizarlos, concientizarlos, porque allí hay más información de la que todos creemos. Yo siempre, como les comenté, he trabajado en seguridad de la información y siempre obvié esos 4 puntos, siempre los obvié, siempre. Hasta que me tocó hacer la certificación y me di cuenta de lo importante que es, sobre todo cuando vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Yo, aunque los he implementado, me saltaba cosas que me pudieron haber ayudado y me pudieron haber evitado ciertas y determinadas cosas o situaciones que se me presentaron. Como decía mi jefe, ¿para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Teniendo la norma a la mano, teniendo las herramientas a la mano, no, yo lo hice difícil. Y cuando empecé a leerlas y cuando me di cuenta, todas las respuestas y todas las cosas que me pasaron estaban ahí. Entonces, por recomendación, léanse toda la norma, sí, son bastantes páginas, es un poco tedioso, pero la información, el contenido que van a encontrar ahí es sumamente rico y créanme que no solamente va a aplicar para la ISO, va a aplicar para todo, hasta las PCI, el COVID, todo lo que necesiten. Luego tenemos este otro bloque. Aquí vamos a encontrar lo que es el contexto de la organización, súper importante, el liderazgo, de una de las preguntas que me hicieron, la planificación y el soporte. Todo esto es pregunta de certificación. Vamos a encontrar lo que es la parte de operación y vamos a tener estos dos últimos que van de la mano, que es la evaluación del desempeño y la mejora. Todo sistema de gestión siempre va a tener una evaluación del desempeño y una mejora continua, porque nos va a dar el impulso para seguir adelante, para mejorar, para evolucionar, volvernos siempre una mejor versión.
tanto a nivel profesional como laboral. Desde el punto 3 hasta el punto 7, todo eso va a estar conformado según el ciclo de Deming como el plan. Ahí es donde vamos, con los términos de definiciones, el contexto de la organización, liderazgo, planificación y soporte, es donde vamos a construir todo lo que es la parte de planificación. Luego vamos a tener el do, que es el hacer con la operación. Vamos a tener el control o el check con el desempeño, que es donde hacemos las mediciones. Y por supuesto, la acción con la mejora, que es donde vamos a aplicar esos puntos que tenemos que mejorar, ese plan de tratamiento para la mejora continua. Donde tenemos lo que es la parte del contexto de la organización, ahí vamos a tener un entendimiento de la organización como tal, todo su contexto, las expectativas de las partes interesadas y el alcance. ¿Ven por qué es importante? Porque solamente el título de contexto de la organización me va a dar un overview completo de cómo tengo que manejarme a nivel de organización, de actividad económica, qué necesito conocer de ella para poder implementar el sistema. Luego tenemos la parte de liderazgo y compromiso, que es la alta dirección de los niveles estratégicos. Aquí se definen los roles de responsabilidades y autoridades, porque partiendo de lo que es el liderazgo y compromiso, de lo que son los niveles estratégicos, ellos nos van a dar el líder. Por supuesto, siempre vamos a tener el líder principal que va a ser el implementer, cuando se está haciendo la implementación del sistema de gestión de control de seguridad de la información. Perdón. ¿Por qué? Porque el implementer es el que va a llevar el liderazgo, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene el armamento, por decirlo de alguna manera, para implementar ese sistema de gestión de seguridad de la información. Y va a estar avalado y apoyado por lo que es la alta dirección. Y va a estar en constante comunicación para mantener el compromiso de la alta dirección y que se vea unificado y se vea como parte de lo que es la implementación de este sistema. Lo que es la planificación, aquí se definen las tácticas para gestionar riesgos y crear oportunidades. Todo riesgo nos permite crear oportunidades y aplicar mejoras continuas para mitigar esas vulnerabilidades que se puedan presentar y que no sean explotadas. Tenemos el soporte, todo lo que es la parte de gestión de recursos humanos, todo lo que son los recursos técnicos, financieros, de comunicación y de información. Esta parte de soporte me permite realmente hacer una gestión completa de lo que estuvimos hablando a nivel del sistema de gestión. De aquí es donde parte el nombre o la conceptualización de gestión, porque vamos a gestionar, vamos a planificar todo lo que son los recursos, no solamente los técnicos y los financieros, sino también los humanos. Muchas veces nos olvidamos del recurso humano y la gestión del talento humano es sumamente importante, porque aunque no lo crean, es una parte principal. A todos nos gusta sentirnos involucrados dentro de los proyectos de las organizaciones y mucho más que ellos cuenten con nosotros para darle el apoyo a lo que necesita. Otros dirán, no, pero que fastidio, más trabajo, más tareas, ¿no? Pero es importante que tengas un conocimiento de lo que se está haciendo, porque en un momento determinado tú puedes generar una idea, tú puedes crear, puedes dar una innovación sobre algo que se está haciendo. Siempre he dicho, ninguna pregunta es tonta y ninguna idea es mala ni repetitiva, porque no sabemos en qué momento con una lluvia de ideas todas se mejoren y puedan explotar y hacer algo sumamente innovador, creativo. Tenemos la operación, que es la gestión de los riesgos. Aquí identificamos vulnerabilidades y hacemos un tratamiento de riesgo. El plan de tratamiento de riesgo siempre va a venir de la mano con toda la identificación de las vulnerabilidades, la medición de los riesgos que se puedan presentar y cómo vamos a tratar esos riesgos para mitigarlos o erradicarlos. Y aquí es donde viene lo que es la parte de la mejora continua. Luego tenemos la evaluación del desempeño, que una vez más vamos a estar con la parte de los riesgos y las vulnerabilidades, porque estas dos, la operación y la evaluación del desempeño, van medidas a través de los riesgos. Dentro de más riesgos se puedan mitigar, minimizar o erradicar, mi desempeño va a ser mucho mejor, porque se supone que soy seguridad de la información y se supone que tengo que mitigar todos esos riesgos y vulnerabilidades que estoy identificando para que un atacante obtenga los puntos débiles, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos la mejora, que son las evaluaciones, los monitoreos de las auditorías. Vamos a hacer el impulso completo de lo que es la mejora continua para poder llevar y poder mejorar, evolucionar y renderizar todo lo que estamos trabajando a nivel de seguridad de la información. Lo esperado, el rol de implementer. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades? Las vamos a ver de una manera general y de manera de cosas inimaginables, por decirlo de alguna manera. El implementer tiene que planificar la implementación del sistema de gestión de seguridad, es decir, que tiene que medir y verificar las actividades económicas, verificar los controles que se tienen que aplicar o que realmente corresponden a esa organización.
y hacer, por supuesto, todo el estudio de las tareas, los apps, programa de tiempo para la implementación. Luego va a promover la iniciativa de implementación. El rol de implementer tiene un toque de ágil. ¿Por qué? Porque él le toca ser coach. Él tiene que tener una relación directa o una comunicación directa con los niveles estratégicos para que ellos puedan y estar involucrados dentro de lo que es la iniciativa de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, el implementer debe fungir hasta como un Scrum Master, porque él tiene que ser como facilitador y mostrar y explicar por qué es importante un sistema de gestión de seguridad de la información. Personalmente que me tiene cuál valor que me da la organización. Entonces, una de las cosas que tiene que implementar es promover iniciativa de crear el sistema de gestión de seguridad de la información. Luego tiene que analizar el contexto de la organización y determinar el modelo de gestión documental que debe aplicar. Si bien cuando planificamos, analizamos el contexto de la organización para definir cuáles son los controles que vamos a aplicar, para definir cómo vamos a trabajar el sistema de gestión de seguridad de la información, cuál va a ser su alcance, cuál va a ser su objetivo y cuál va a ser todo el contexto que va a tener ese sistema, es importante también conceptualizar y contextualizar a la organización de modo que cuáles documentos tengo que hacer. Hay organizaciones que solamente necesitan políticas de seguridad, hay otras que necesitan las políticas y los procedimientos. Hay otras que solamente necesitan procedimientos y hay otras que solamente necesitan un compendio de ambos, procedimientos, políticas, normas, guías, instructivos, entre otros muchos documentos. Entonces, esta parte del implementer tiene que tener un background de la documentación que se tiene que generar para poder hacer la implementación. Tiene que identificar las vulnerabilidades y gestionar los riesgos junto con la unidad de riesgo de existir. Lo que estuvimos hablando hace rato y de las preguntas de los chicos. ¿Qué sucede? Sí, el implementer es una de las personas que tiene que identificar vulnerabilidades siempre y cuando no existe una unidad de riesgo. Porque si existe una unidad de riesgo, es lo que puedes hacer a apoyar a la persona que está de riesgo a identificar junto con los especialistas técnicos, porque recuerden que son los especialistas técnicos los que saben, los que conocen esa plataforma tecnológica y los que realmente saben cuáles son sus vulnerabilidades. Entonces, un especialista técnico no es nuestro enemigo cuando estamos implementando, cuando estamos auditando, es nuestro mejor aliado. Un especialista técnico es la persona que nos va a ayudar a aplicar todos esos controles a nivel técnico porque él es el que conoce esa plataforma. Él es el que va a validar que los mecanismos que nosotros estamos diseñando realmente colindan y aplican con esa plataforma tecnológica que se tiene en esa empresa. Entonces es importante, una vez más, gestionar el recurso humano y ver que nuestros especialistas técnicos no son los malos. Esto es algo que dice muchísimo cuando se implementan los sistemas. Las personas que están en la parte de seguridad ven a los especialistas técnicos como los enemigos y no. Al contrario, o sea, cuando se unen y hacen, de verdad se hace un excelente trabajo cuando estás trabajando de la mano con ellos. Lo puedo decir con seguridad y certidumbre porque actualmente estoy trabajando en una implementación y los especialistas técnicos son maravillosos. O sea, yo les doy toda la información, diseño todos los controles, los presento y ellos me dicen, mira, esto se aplica, esto no aplica, y me explican la plataforma tecnológica que tenemos aquí para este control que estás colocando acá, funciona de esta manera. Entonces me dan la idea para yo poder cambiar ese control y aplicarlo o diseñarlo de acuerdo a lo que realmente contiene la plataforma tecnológica. Entonces, siempre vamos a trabajar de la mano con los especialistas técnicos. Y si ustedes tienen un background en lo que es la parte técnica, ese empirismo es maravilloso, porque potencia aún más el agilismo que me permite trabajar lo que es el implementer dentro de esta norma. Luego diseña la información documental de acuerdo a las necesidades y madurez de la organización. O sea, todo dependiendo de cómo se va a trabajar. Hay un compendio de documentación y una estructura para cada documento de acuerdo a las necesidades de esa organización. Hay organizaciones que no les interesa o no necesitan que le coloques una portada, un índice, nada de eso. Y es importante saber que los documentos de una organización no se hacen como los documentos de una universidad. Es decir, los documentos organizacionales no llevan introducción y no llevan conclusión. Los objetivos se construyen de una forma diferente. Se utiliza el APA, a mí me encanta el APA, porque me da unas normas internacionales que no solamente aplica para la metodología de trabajo a nivel universitario, sino que también me permite potencializarlo
la documentación que se va a hacer y me da una estructura a nivel gramatical y lógica para diseñar la documentación. Suena muy confuso y con palabras muy técnicas, pero en el momento que ustedes empiecen a trabajar como implementer, créanme que van a decir, wow, no puede ser, yo hacía esto y se llama de esta manera. O mira, que fácil es cuando lo hacemos, cuando se practica de esta forma, cuando tienes una guía estructurada que te dice cómo tienes que modelar un documento. El implementer también diseña el plan de concienciación y brinda talleres e inducciones a los colaboradores de la empresa. Otra de las preguntas que estuvieron por allí. Si no se cultiva las mentes de los colaboradores, si no se les da herramientas, si no se les brinda información, realmente vamos a tener un eslabón débil. Entonces, una de las funciones o una de las responsabilidades del implemento es manejar ese plan de concientización. Muchos dirán, pero eso no es trabajo del CISO, del gerente, del responsable. Sí y no. Un implementer muy bien puede ser responsable de seguridad de la información, aunque no tenga un conocimiento experto a nivel técnico, pero sí tiene conocimiento total a nivel de estrategia. Por lo tanto, él es el que diseña las estrategias, el que las va a controlar, el que las va a evaluar, el que va a definir todo lo que son las vulnerabilidades en conjunto con los especialistas técnicos, por supuesto, pero este rol de implementer, junto con las certificaciones o con el rol de auditor interno y auditor líder, por supuesto puede ser un CISO y por supuesto puede sacar su certificación para CISO y aplicar muy bien al cargo y por supuesto llevarlo muy bien porque va a tener los conocimientos completos para hacerlo. También este implemento va a gestionar los riesgos y la mejora continua dentro del sistema de gestión de seguridad de información. Aquí se va a apalancar mucho con lo que es la norma ISO 9001-2015, que es el sistema de gestión de la calidad, porque como les comenté, van unidos, van de la mano. Todas las normas ISO siempre se van a apalancar mucho con lo que es la de el sistema de gestión de calidad, que es la ISO 9001-2015. Va a diseñar el modelo de gestión de incidentes, minimizando la materialización de los riesgos. Va a mantener el sistema de gestión en cumplimiento con los controles ISO de la norma. Todo esto son roles generales. Estos roles se explotan mucho más para poder determinar las tareas que se entregan cuando se van a hacer lo que son las descripciones de cargos. Sin embargo, vamos a trabajar de una forma general y global estas 9 funciones. Entonces, es importante que se concientice, que se analice y que se sopese todas estas 9 funciones que verán. Son un desafío completo, porque hacer de coach y hacer de agile dentro de una organización no es sencillo, sobre todo con los niveles estratégicos y sobre todo terminar ese liderazgo y ese compromiso con esos niveles. Adicional de hacer la documentación, llevar la autogestión de la iniciativa completa y por supuesto diseñar esos mecanismos de seguridad que aplican a los controles. Entre los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información se tiene contar con el total apoyo, liderazgo y compromiso de la alta dirección, una vez más. Utilizar metodologías de gestión de proyectos o mecanismos ágiles para ejecutar la iniciativa. Esta norma me da ese agilismo y yo la puedo combinar, o puedo tener una metodología como PMI o PRINCE o hasta TOGAF o hasta COVID. Dependiendo de la metodología que utilicen, me va a dar mis fases de ejecución. Sin embargo, al momento de ejecutar como tal, yo puedo utilizar un mecanismo ágil como Scrum, puedo utilizar Kanban, que bueno, Scrum y Kanban van de la mano, últimamente les llaman Scrumban, puedo utilizar Lean, puedo utilizar cualquier método, mecanismo ágil que me permita llevar a cabo el desarrollo del proyecto en interacciones seguras. Yo por mi parte utilizo mucho Scrum y de verdad me ha funcionado para autogestionarme y para llevar a cabo todo lo que es la parte del diseño de los mecanismos y los controles y para hacer las evaluaciones. O sea, me ha parecido bastante práctico. Luego tenemos que definir el alcance y la estructura del sistema de gestión de seguridad de información, así como el rango para cada control a ser aplicado. Aquí vamos una vez más. Necesitamos conocer lo que es la actividad económica y definir qué controles realmente se van a aplicar a la organización. Si lo vamos a aplicar todos en un bloque completo de un año, se van a separar por meses, por semestres o por trimestres, todo dependiendo de la necesidad de la organización y los controles. Claro, esos controles deben ser, se les debe colocar un nivel de criticidad y un rango. O sea, las priorizan. Esos controles todos se pueden priorizar.
hay herramientas para llevar a cabo estas priorizaciones. Luego redactamos una política de seguridad de la información general y de alto nivel, que es la primera que se diseña. Se utiliza una metodología de gestión de proyectos, mecanismos ágiles para gestionar y ejecutar la iniciativa como tal. Tenemos que definir la metodología de gestión de riesgos, qué metodología vamos a aplicar, si nos vamos directamente por una de ISO o aplicamos alguna otra que conozcamos o diseñamos una propia con las herramientas y mecanismos que tengamos, dependiendo de lo que es la madurez de la organización. Realizamos la identificación de vulnerabilidades, evaluando los riesgos y el diseño de tratamiento de los riesgos. Se definen los KPI u OKR, porque hay organizaciones que no manejan KPI sino OKR. Son relativamente muy similares, solo que en uno mido más el desempeño que en otro, y el otro mido como más los resultados, pero son muy similares. Identificamos los controles que deben ser implementados en la organización. Se implementan programas y campañas de capacitación y cultura y concientización de seguridad de la información. Se realizan auditorías, evaluaciones de verificación de implementación de controles técnicos. Y por último, se definen modelos de mejora continua y mantener un modelo eficiente para cerrar las no conformidades. Estos requisitos es prácticamente lo que hemos estado hablando a lo largo del webinar. Es importante tenerlos claros porque siempre van a ser nuestro estandarte. Y una de las cosas principales es comprender el rol del implementer y toda la importancia y la responsabilidad que conlleva. O sea, no es solamente sentarme a documentar, no, es diseñar mecanismos para eso. O sea, por eso es que es tan importante. Dentro de la importancia de la información documentada, eso es como lo define la norma, la 9001-2015, permite mantener una base de conocimiento activa y efectiva, la cual permite mantener soportes sustentables y viables para las auditorías, proporcionar un entrenamiento personal de forma práctica y eficiente, mantener disponibilidad de la información para cualquier consulta o continuidad por alguna falla, dependiendo de su clasificación. Siempre recuerden, si usted es de tecnología, a usted no le interesa conocer los resultados financieros, ni tampoco le interesa conocer los proveedores que tiene a nivel de recursos humanos, que le interesa conocer los proveedores de tecnología. Llevar un registro en línea de tiempo en la evolución de la organización a través de la mejora continua de los procesos organizacionales. Siempre es importante mantener todos esos puntos de mejoras continuas que se han hecho a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque eso me permite medir lo que es la madurez organizacional y el crecimiento que ha tenido en un tiempo determinado. Luego tenemos que se permite automatizar procesos aplicando tecnologías. Si conozco los procesos, si conozco los procedimientos y están bien documentados, un paso a paso, en una secuencia lógica secuencial, entonces yo puedo llevarlos a una automatización. Mejora el rendimiento organizacional a través de conocer los flujos de los procesos en su workflow completo. ¿Qué sucede? Las organizaciones siempre se parcelan por unidades. ¿Qué compras? Bueno, esto es mío de compra, yo solamente compras. En el día que yo tengo una unidad que me está pidiendo la compra. Entonces, cuando hago el workflow, inicio de donde realmente nace el procedimiento, o sea, la petición, es decir, y voy a través de todas las unidades organizacionales recorriendo ese procedimiento hasta que finaliza. Eso es una de las importancias que tiene la información cuando se documenta. Permitir los tiempos de respuesta entre las unidades para así tomar decisiones estratégicas. Cuando conozco los procesos, cuando los mido, cuando tengo mis workflow, puedo identificar cuellos de botella y puedo aplicar mejoras en él. Y también puedo aplicar mis canales y mis medidas de seguridad dentro de esos puntos específicos en un procedimiento. Es mejor apoyo para la transformación digital porque brinda los soportes requeridos en las arquitecturas de ciberseguridad, así como de plataformas tecnológicas y su interrelación con los procesos administrativos. Si tengo todo lo que son el mapeo de los servicios y sus componentes tecnológicos, puedo construir una arquitectura de seguridad para mis topologías y los procesos adicionales. Porque, ¿qué pasa? Siempre decimos, no, la arquitectura de ciberseguridad no importa redes, no. La parte de telecomunicaciones en redes es fundamental. Como les comenté, es el sistema de las primeras cosas que necesitamos, como conocer la topología. Pirámide de documentación. Lo primero que vamos a encontrar es las políticas de seguridad. Siempre van a estar en el punto principal para todo. PCI, COVID, NIF, todo lo que sea a nivel de controles internacionales, de controles gubernamentales, de controles internos, las políticas son los estandartes.
Luego vamos a tener los procedimientos, organigramas, mapas de proceso, normas, entre otros. Vamos a tener documentos estructurales. Estos documentos estructurales son como manuales de organización en pequeño, por unidad organizacional, por comité o por centros de operaciones. Y por último vamos a tener la parte operativa, que son las guías, los instructivos, las matrices. Todo a nivel estratégico son lineamientos, son guías, son de obligatorio cumplimiento. Todo a nivel táctico es administrativo, es todo lo que yo debo gestionar, lo que debo controlar. Me disculpen, todo lo que es el nivel táctico operativo son como las coordinaciones, donde yo tengo que aplicar controles, pero también tengo que ejecutar actividades. Y por último tengo el nivel operativo, que es el que realmente ejecuta las acciones. Ok, ahora sí. Traté de ser lo más rápida posible, porque como les comenté es mucha información. Entonces, sobre este bloque, ya sí estamos finalizando. Ahora tienen abierto para que me hagan todas las preguntas que necesitan. Excelente, Inge. Perfecto, sí, nos expandimos un poco, pero me preocupa la gente de Chile porque ellos están 2 horas por encima de nosotros, entonces tienen que darle ya como las 11 de la noche, creería. Entonces, ¿alguna inquietud, una pregunta que tengamos para formularle a la ingeniera en este momento sobre la presentación que acabamos de realizar, el conocimiento que se acaba de entrar? Si tal vez no hay ninguna inquietud en este momento, pasaremos a brindarles la información de los cursos, ¿sí? Excelente, Javier, sí. Ingeniera, te transmito. Excelente ponencia, la información muy completa de parte de Javier. La idea de FEPISH es poder brindarles un conocimiento amplio con los mejores profesionales, y pues entre ellas tenemos a la ingeniera Damelis. Entonces, Ricardo también menciona, excelente. Gracias. Pues la idea es que ustedes se tengan a nivel general ese conocimiento y puedan visualizar cuánto van a aprender en el curso de preparación que tenemos para ustedes, ¿sí? La certificación a nivel internacional que van a obtener para las personas que tengan el privilegio, pues, de ingresar a estas sesiones. Se van a encontrar con la ingeniera Amelis. Ella va a ser la persona encargada de realizar esta capacitación. Entonces ya quedan ustedes ahí con la información de la ingeniera. Mira, déjame presentarle, le damos la información de los cursos y yo creería que continuamos ya con lo otro. Sí, porque de igual manera se les va a entregar la presentación, sí. Sé que nos quedó tema por presentar en la documentación que traíamos. Sí. Sin embargo, pues esto les lo vamos a compartir a ustedes como memoria, ¿sí? Y pues ustedes ya ahí pueden seguir retroalimentando el conocimiento con la información que nos quedó pendiente. Y por ende, pues en el curso pues sí vamos a disponer del tiempo necesario para poder realizar todo este conocimiento, ¿vale? Entonces, regálame un segundo. Muchísimas gracias a todos por su participación, de verdad. Esto es un tema sumamente amplio, como se pudieron haber dado cuenta. Eran originarios de 1 hora y nos extendimos a 2, y sin embargo nos quedaron algunas láminas pendientes. Nos quedaron las láminas pendientes de lo que son el anexo, que son los 14 controles, pero lo van a ver en el